El espacio curricular Botánica Morfológica y les presento al equipo docente que los acompañaremos en lo que es esta disciplina. Mi nombre es Janina Gilic, soy la responsable de este espacio curricular y nos acompañará la ingeniera agrónoma Noelia Sattler, la ingeniera agrónoma Mariana Bertos, el ingeniero agrónomo Roberto Montesino y la alumna Daphne Grunewald. Somos todos docentes de este espacio curricular. Este espacio curricular entonces se adapta a un plan de estudio del 2019, donde lo que es botánica morfológica está en el primer año, en el primer semestre, tiene una carga horaria de 4 horas semanales, distribuidas en 14 semanas, lo que hace un total de 56 horas. Dentro de los contenidos mínimos que vamos a ver en esta asignatura está lo que es la morfología de las plantas vasculares, las briófitas, pteridófitas, gimnospermas y angiospermas. Vamos a ver lo que es la organización de las plantas, los órganos raíz, tallo y hoja y las estructuras de flor, inflorescencia, fruto y semilla. En cuanto a los ejes temáticos, los agrupé de la siguiente manera, en 4 ejes temáticos. El primero, que es el que vamos a comprender y vamos a desarrollar esta semana, que es Introducción a la Botánica y a la Morfología. El segundo, el cuerpo vegetativo de las plantas, donde vamos a ver la organografía de raíz, tallo y hoja. Luego, el siguiente eje es estructuras reproductivas de las plantas, siempre hablando de la parte de reproducción por semilla, donde vamos a ver flores e inflorescencia, fruto y semilla. Y por último vamos a ver estructuras que presentan tejidos de secreción. Entrando con el temario de lo que es lo que vamos a desarrollar esta semana, vamos a ver lo que es Introducción a la Botánica y a la Morfología, o sea, qué es la definición de botánica y qué es la definición de morfología. ¿Qué importancia tiene la botánica en jardinería? Los niveles morfológicos de organización entonces de los vegetales, las estructuras generales de las plantas con semilla y la organización externa e interna. De esta manera entonces, entrando en lo que es las definiciones, vamos a definir qué es botánica. Entonces nosotros cuando estamos hablando de botánica decimos que proviene del griego y que significa que es la ciencia cuyo objetivo estudia es el reino vegetal, comprendiendo las plantas, los hongos y las algas. La botánica es una rama de la biología que es la ciencia que estudia todos los seres vivos. Entonces estudia los vegetales en sus diferentes aspectos, como son su conformación y funciones, investiga sus analogías y diferencias, los hábitos de vida y su distribución en la corteza terrestre. Pero no obstante, la botánica tiene divisiones. Estas divisiones son lo que es la botánica pura y la botánica aplicada. Cuando estamos hablando de la botánica pura, decimos que estudia las plantas, los hongos y las algas desde el punto de vista teórico, en cuanto a su composición, funciones, desarrollo, ubicación, adaptaciones. Pero también se halla lo que es la botánica aplicada, que considera el estudio con fines prácticos, las posibilidades de utilización de estas especies como en remedios, en productos cosméticos u otros usos como en jardinería. Entonces, cuando hablamos de esta importancia de la botánica aplicada, vamos a hablar y desarrollar lo que es la importancia en jardinería, ¿sí? Entonces vemos que en jardinería nos permite clasificar taxonómicamente las especies, conocer las plantas útiles con fines ornamentales, recreativos y sensitivos, conocer las estructuras de los órganos implicados, como en este caso para enraizamiento, para injertos, para podas, así como también las estructuras que implican una buena reproducción y multiplicación de la especie. Entrando con los niveles morfológicos de organización del reino vegetal, vamos a encontrar los que son los protófitos. Los primeros, como su término lo dice, proto es primero, fito planta, son las primeras plantas que son unicelulares. El otro grupo son los talófitos, talo, rama, fito, planta, en estas están las conocidas como las algas,
y presentan la característica de ser pluricelulares, pero no hay clara diferenciación en lo que son los tejidos y los órganos. Por otro lado, tenemos los briófitos, que son los conocidos como los musgos. Y por último, los cormófitos o plantas vasculares, donde cormo significa madera, fito, plantas. En estas son las conocidas como las plantas superiores o plantas vasculares. Entrando en lo que son los briófitos o musgos, ¿sí? Vamos a ver que son grupos de plantas no vasculares más importantes. No vasculares significa que no presentan vasos vasculares o conductores de transporte complejo y por ello no pueden alcanzar grandes dimensiones. Es decir, todas las plantas briófitas son pequeñas, como se ven acá en las imágenes, aunque pueden extenderse en grandes superficies. Son pluricelulares y clorofíticas. Fíjense el color verde que presentan, ¿sí? Por lo cual tienen el pigmento de clorofila para hacer fotosíntesis. Por lo general, lo que son los tallos y las hojas son bien de color verde, no presentan una estructura bien diferenciada como es raíz, tallo y hoja, ¿sí? Más bien tiene una estructura vegetativa muy sencilla y en este caso encontramos, los podemos clasificar a los briófitos en los que son los musgos, los anthocerópsidas y las briófitas hepáticas. Bueno, a modo de síntesis de lo que son las briófitas, vamos a poder ver entonces, como se mencionó, que no presentan vasos vasculares conductores, son pequeñas y pluricelulares y clorofílicas. En el ambiente que se desarrollan, en su mayoría es húmedo, tiene una estructura entonces vegetativa sencilla, como les acabo de decir, no presentan bien diferenciado lo que es raíz, tallo y hoja. Y bueno, se clasifican en estos 3 grupos. Bien, entrando en lo que son los cormófitos, ¿sí? Las plantas vasculares, las plantas superiores, aquí tenemos el grupo de las pteridófitas, ¿sí? Bueno, las pteridófitas son los cormófitos en los cuales existe xilema y floema, o sea, hay tejido de conducción. No producen semilla. Se forma el gametófito a partir de esporas haploides independientes del esporofito, ¿sí? Y aquí comprenden lo que son los esquisetos, los licopodios y los helechos, ¿sí? Los esquisetos, los licopodios y los helechos. En cuanto a los esquisetos, son plantas, ¿sí? Que desarrollan una forma herbácea, tienen un rizoma muy desarrollado, externamente presentan una estructura con una serie de nudos, ¿sí? Donde ahí se van a desarrollar las hojas que son muy pequeñas, fotosintéticas. En el caso de los licopodios son pequeñas plantas herbáceas, según la especie pueden ser acuáticas, anfibias o terrestres. Y en el caso de los helechos son perennes, presentan rizomas, desarrollan raíces adventicias de donde salen estos grandes frondes, estas grandes hojas, ¿sí? Que pueden ser erguidas, simples o compuestas. Dentro entonces de lo que son las espermatófitas, las plantas con semilla, las espermatófitas, las plantas con semilla, están formando raíz, tallo, hojas, flores, sin o con fruto y semilla verdadera. En este caso de las espermatófitas encontramos lo que son las gimnospermas, que son sin ovario, donde están los pinos, los cipreses, las cicas, y las angiospermas con ovario, donde encontramos 2 grupos, las eudicotiledonias o dicotiledonias, que presentan 2 cotiledones su embrión, y las monocotiledonias, que presentan un cotiledón su embrión. Dentro de las gimnospermas, lo que vamos a ver es que son plantas espermatófitas con semillas, que presentan los carpelos no diferenciados en ovario, estilo y estigma, ¿sí? Al contrario de las angiospermas, los óvulos y las semillas no se forman en cavidades cerradas, son plantas leñosas, como se puede apreciar ahí en las imágenes, de porte variado, árboles y arbustos.
En el caso de esta especie, que es el Ginkgo biloba, que se usa muchísimo para los jardines, es una especie que es un verdadero fósil viviente, como anecdótico les cuento. Está representada, digamos, por este único género que es el Ginkgo biloba. Tiene estas características donde sus hojas forman un abanico, ¿sí? Y un tipo de nerviación determinada que es dicotómica, o sea, es una especie muy bonita en cuanto a su ornamentación para estar presente en los jardines. De esta manera vamos a hacer como un resumen de lo que son las gimnospermas. Entonces las ubicamos dentro de las espermatófitas, o sea, de las plantas con semilla, pero presentan los carpelos no diferenciados en ovario, es decir, que no presentan frutos, ¿sí? Son plantas, como les dije anteriormente, de porte variado, donde podemos encontrar árboles, como son los pinos, arbustos. En el caso de las angiospermas, ¿sí? Este otro gran grupo de plantas, en este caso las angiospermas se diferencian porque sí presentan un ovario en esta flor. Por ejemplo, vemos la estructura del peral desde cómo es la flor. Esta flor tiene ovario estilo estigma y cómo forma un fruto, ¿sí? Entonces este desarrollo, vemos cómo se desarrolla el fruto, la pera, donde las semillas sí quedan adentro de este fruto, a diferencia de lo que hablamos recién de la gimnosperma, ¿sí? Estos cuadritos yo se los pongo a modo de síntesis de lo que se va hablando. Bien, en el caso de estas angiospermas las vamos a dividir entonces en los dos grandes grupos, las monocotiledóneas por un lado y las dicotiledóneas por el otro. En el caso de las monocotiledóneas se trata de una de las dos clases de plantas con flores, o sea, dentro de las angiospermas, que son casi siempre herbáceas, y a ellas pertenecen plantas muy conocidas como son los lirios, las azucenas, las orquídeas y las gramíneas, donde tenemos el trigo, el maíz, la caña de azúcar, como tantas otras. También tenemos en este grupo las palmeras. Tienen diversas características florales y vegetales que las diferencian de las dicotiledóneas, ¿sí? Las piezas florales se encuentran dispuestas en grupo de 3, o sea, trímeras, presentan un solo cotiledón, las nervaduras de las hojas casi siempre son paralelas, tejido vascular está formado por haces dispersos en el tallo y hay ausencia de crecimiento secundario verdadero. Este grupo hay unas 50.000 especies que son unas 3 veces menos de lo que hay dentro de las dicotiledóneas. A modo de síntesis, lo que les fui nombrando, los grupos, cuántas especies aproximadamente hay, 50.000 especies, las piezas flores entonces en grupo de 3, el embrión está formado por un solo cotiledón, las hojas tienen nervadura paralela, los tallos acevasculares esparcidos, ¿sí? Y hay ausencia de lo que es crecimiento secundario. Otro de los dos grandes grupos que se dividen las plantas con flores son las dicotiledóneas, que se diferencian de la otra clase de plantas con flores porque son más evolucionadas que las monocotiledóneas y tienen una serie de características florales y vegetales distintas. En el caso de las dicotiledóneas, el embrión emite 2 cotiledones al crecer. Las hojas primordiales estos primordios sirven para proporcionar alimento a la nueva plántula, que por lo general no se transforman en las hojas adultas, ¿sí? Las piezas florales de las dicotiledóneas se presentan en múltiplos de 4 o 5, a diferencia de las otras que era el múltiplo de 3, y las hojas suelen tener nerviaciones retinervadas y presentar formas muy variadas, desde acorazonada hasta acintadas. En el caso de las anteriores, si recuerdan, las nervaciones eran paralelas. Y el tejido vascular de los tallos se dispone en anillos y produce verdadero crecimiento secundario que determina el aumento en diámetro del tallo y de las raíces. Las formas pueden ser arborescentes, que son muy comunes. Algunos grupos de dicotiledóneas leñosas también se presentan.
Se conocen cerca de 170.000 especies que están formados por grupos de las rutáceas, las rosáceas, las leguminosas, conocidas como las fabáceas, entre otros. Bueno, a modo de síntesis, como fuimos haciendo en el grupo anterior, fíjense, semillas con 2 cotiledones, las flores que tienen todos los verticilos en múltiplo de 4 o 5, las nerviaciones retinervadas, que tienen formas variables, los haces vasculares, en el caso del tallo, van formando anillos, el crecimiento en grosor secundario a partir de este cambium, que es un tejido meristemático que desarrolla este crecimiento secundario verdadero. Y se conocen 170.000 especies y están representadas por muchas familias, ¿sí? Acá hay unos ejemplos como son las rutáceas, las rosáceas, las leguminosas, ¿sí? Pero hay muchas familias que componen el grupo de las angiospermas dicotiledóneas. Bueno, en el caso de la bibliografía, esto es importante. Acá en lo anterior terminamos la parte temática de lo que íbamos a desarrollar en la clase de hoy, pero es importante que charlemos un poquito de lo que es la bibliografía. En la bibliografía, en cada una de las unidades, ustedes van a tener bibliografía referenciada en el campus, ¿sí? En el apartado bibliografía. No obstante, esta bibliografía, cuando ponemos videos, es la bibliografía que nosotros chequeamos, ¿sí? En la web hay un montón de información, ustedes verán que toman y que no de esa información. También les puse acá el listado de los libros de botánica, ¿sí? Estos son los libros, toda esta bibliografía está en la biblioteca de la facultad, pero en este caso, fíjense que tienen que ir viendo en cada uno de los temas qué tomar y hasta dónde llegar a leer, ¿sí? El eje para decidir hasta dónde leo o cuánta más información necesito se las va a dar la guía de la clase teórica y la unidad, el temario de la unidad determinada que está en la planificación que subimos al campus. Bueno, hasta el próximo encuentro donde vamos a ver lo que es organografía de raíz.